Hola amigos de Notinews 24. Seguimos con el tema de actualidad, pero tenemos una pregunta que hacerles a ustedes como suscriptores. ¿Por qué es tan importante Siria para Estados Unidos y Rusia? Todos sabemos que Estados Unidos bombardeó una base militar siria en represalia a un ataque químico contra civiles sirios. Rusia, China e Irán se pronuncian en contra del acto militar, mientras que voces internacionales se alzan a favor. ¿Cuál es el futuro de Siria en el ámbito global? El presidente Trump ordenó el jueves el lanzamiento de 59 misiles crucero Tomahawk contra la base aérea de Shayrat, en la provincia de Homs, debido a que, según el Pentágono, allí se originó el ataque del régimen sirio con armas químicas en Yanseyun, en la provincia de Idlib, el pasado martes. En el ataque se destruyeron varios casas de la aviación siria y edificios de la base, aunque la pista de aterrizaje quedó intacta y, según observadores en Siria, ha vuelto a ser utilizada tras el bombardeo estadounidense. Queridos amigos, es grato para nosotros que nos dejen sus comentarios. Ha vuelto a ser utilizada tras el bombardeo estadounidense. Queridos amigos, es grato para nosotros que nos dejen sus comentarios. Estados Unidos bombardea una base militar siria en represalia a un ataque químico contra civiles sirios. Rusia, China e Irán se pronuncian en contra del acto militar, mientras que voces internacionales se alzan a favor. ¿Por qué es tan importante Siria para Estados Unidos y Rusia? ¿Cuál es su futuro en el ámbito global? Fue la primera gran decisión en política internacional del presidente Donald Trump. Faltaban 20 minutos para las 4 de la madrugada en la base aérea de Shayrat, cuando empezaron a caer los misiles Tomahawk de Estados Unidos. El objetivo era destruir aviones de guerra, almacenes de armamento y materiales de logística. Todos los 59 misiles que se lanzaron, menos uno, dijo un miembro del comando militar, dieron en el blanco. El ataque vuelve a poner en primer plano un conflicto que parece no tener solución. Veamos, la guerra civil en Siria se ha prolongado por más de 6 años. Al parecer, Trump se sintió obligado a actuar por el ataque con armas químicas del martes por la mañana contra civiles, pero lamentablemente esa no era la primera vez que ocurría un ataque de este tipo en Siria. En agosto de 2012, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró y le puso un límite al gobierno de Bashar al-Assad en el uso de las armas químicas en Siria. Aún así, continuó reportándose su uso. A comienzos de 2013, el gobierno y los rebeldes intercambiaron acusaciones sobre ataques con gas en el norte de Siria. El más mortífero ocurrió en el suburbio de Guta, controlado por los rebeldes. Fue el 21 de agosto de 2013. La Organización de las Naciones Unidas aseguró que tenía pruebas claras y convincentes de que el gobierno del presidente Bashar al-Assad empleó gas sarín contra la población civil. Damasco lo negó. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU le ordenó a Siria que destruyera su arsenal de armas químicas. En junio de 2014, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas informó que había sacado del lugar el remanente que aún poseía el gobierno sirio. Sí ha vivido más de 6 años, como decíamos, de guerra civil. Las protestas pacíficas comenzaron en marzo de 2011, cuando miles de sirios pedían la renuncia al presidente Bashar al-Assad. Él se rehusó tajantemente. Los conflictos y la violencia escalaron rápidamente. Más de 400.000 personas han fallecido, según datos del enviado de Naciones Unidas a Siria, y más de 11 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, mientras la ONU y otras organizaciones no han podido lograr la paz en el país. Las fuerzas opositoras están cada día más divididas entre un número más reducido de islamistas tradicionales y los combatientes yihadistas vinculados a ISIS y a Al-Qaeda. El conflicto ha afectado además la estabilidad de los países vecinos, entre ellos Irak, el Líbano, Jordania y Turquía. Hasta finales de enero, el costo total de la lucha contra ISIS ascendía a más de 11.400 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto es un promedio
de $12.700.000 diarios por más de 900 días de operaciones militares. Y vamos inmediatamente con Stephen Donoghue, experto en defensa, inteligencia y seguridad nacional y gerente de McClarty Associates, quien nos acompaña vía Skype desde Washington. Bienvenido como siempre, Stephen. Para empezar, Siria no es, digamos, o no revestiría la importancia que tiene, sino porque es vista como una guerra satélite, lo que se diría en inglés una proxy war entre Estados Unidos y Rusia, en la que las dos potencias miden fuerzas sin necesidad de enviar tropas y entrar en un conflicto abierto. Te quiero preguntar, Stephen, ¿es ahí donde radica la importancia del conflicto en Siria y le importaría a Siria al mundo si estuvieran Rusia y Estados Unidos no interesados, no involucrados? Bueno, yo creo que también hay que añadir que Siria está en una ubicación geopolítica donde colindra con varios amigos y aliados de los Estados Unidos, incluso con Turquía, que es un miembro de la OTAN. Y la guerra civil que hemos estado viendo durante los últimos 3-4 años en Siria y en Irak ha causado un flujo de migración hacia Europa que ha también causado una serie de problemas económicos y de seguridad en Europa. Así que hay mucho más allá del tema de Rusia versus los Estados Unidos, y también hay que ponerlo en el contexto de la guerra constante que ha habido entre Siria e Israel, con el apoyo que han tenido de Irán y de Hamas y Hezbollah en el Líbano y en Siria. Así que es un poco más complejo de ese tema, pero sí, claramente el hecho de que en los últimos 2 años Rusia ha puesto tropas para apoyar a Siria causa que esta situación se vuelve de alguna manera como un enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos. Stephen, ¿cómo le beneficia o perjudica a Estados Unidos este ataque militar en negociaciones sobre otros asuntos con Rusia? Esto cambia la dinámica, ¿no? Bueno, cambia la dinámica, o por lo menos manda una señal no solamente a Siria sobre el uso de estas armas químicas contra su propia población inocente, pero también a Rusia, para que Rusia se dé cuenta que a pesar de que haya tropas rusas y equipo ruso y asesores rusos en Siria, los Estados Unidos está dispuesto a arriesgar un enfrentamiento cuando encuentra una situación como la que vimos el martes pasado con el uso indiscriminado de armas químicas contra la población inocente civil. Hay algo que me parece muy importante, Stephen, y es que Estados Unidos le avisó al ejército ruso 1 hora antes del ataque, pero ¿qué tan latente consideras que es el peligro de que haya un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia en territorio sirio, ya sea en forma accidental, es decir, que una bomba cayó en un lugar que no debía y afectó a las tropas o al armamento ruso? O bueno, peor aún, a propósito, ¿qué tanto se eleva la posibilidad de un enfrentamiento directo entre estas dos potencias, Stephen? Bueno, de hecho, hay informes que Rusia hoy apagó las comunicaciones de emergencia que habían existido entre los Estados Unidos y Rusia para avisarle el uno al otro si habían vuelos de un lado o el otro pasando por parte de Siria. Y eso sí sube la posibilidad de que haya un enfrentamiento o de que haya, tal vez por error o a propósito, un incidente en el cual o aviones estadounidenses o aviones rusos o tropas rusas caigan como bajas en este combate. Pero no creo que ningún lado en tal caso usaría eso como una excusa para entrar a conflicto abierto. Ninguno de los dos lados tiene ningún interés en tener un conflicto abierto con el otro. Más bien buscarían una forma de apaciguar esa situación para poder seguir adelante. El expresidente Barack Obama, Stephen, fue elogiado por unos y, hay que decirlo, criticado por otros por mantenerse más bien al margen del conflicto en Siria. Con este bombardeo del jueves por la noche, como ya decíamos, cambia la dinámica. Y quiero preguntarte, ¿qué mensaje crees que este bombardeo le envía no solo a Medio Oriente, sino al resto del mundo? ¿Y cómo va a interpretar el gobierno de Corea del Norte este ataque? No creo que es ninguna sorpresa que este ataque ocurrió la misma noche cuando el presidente Trump tenía como huésped en su
en su palacio en Mar-a-Lago al presidente. ¿No crees que haya sido coincidencia, Steven? No, yo no creo que es ninguna coincidencia. Eso es un mensaje claro para China que también, como lo dijo el presidente Trump la semana pasada, si China no está dispuesto a tomar cartas en el asunto de Corea del Norte, lo haremos nosotros solos. Y en esta cena, mientras estaban cenando, estaban cayendo las bombas en Siria contra blancos que habían tenido a rusos en el lugar horas antes. Así que creo que es muy claro que los Estados Unidos, bajo el nuevo presidente, está dispuesto a tomar decisiones y tomar riesgos que tal vez en el gobierno anterior no estaban dispuestos a tomar. Sin embargo, aquí hay que ser muy cuidadosos porque cualquier cálculo equivocado puede despertar una guerra regional. Por ejemplo, hablando otra vez de Corea del Norte, ¿qué crees que esté pensando Kim Jong-un en este momento después de haber visto el ataque, después de haber visto el bombardeo? Bueno, no soy psicólogo y no tengo ni idea qué estará pensando ese señor por las acciones que ha tomado, pero sí creo que hay un riesgo mucho más fuerte el tener un ataque o algún incidente que cause guerra abierta en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, siendo que la artillería de Corea del Norte está en la misma frontera y esa artillería tiene alcance que podría llegar a las partes de los suburbios del norte de Seúl. Y la posibilidad de una guerra abierta con Corea del Norte sí tendría por lo menos una tasa de bajas de civiles muy fuerte que sería bastante difícil que aceptar. Por eso esa decisión sería mucho más fuerte, pero sí hay posibilidades de ataques contra algunas de las instalaciones que usa Corea del Norte para la preparación de sus sistemas de misiles, sus sistemas nucleares, los ensayos que están haciendo para tratar de conseguir una ojiva explosiva nuclear para uso en estos misiles de largo alcance. Steven Donoghue, experto en defensa, inteligencia y seguridad nacional y gerente de McClarty Associates, nos acompañaba en vivo desde Washington. Gracias, Steve.